Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el jueves de la semana 22 del tiempo ordinario, jueves 5 de septiembre. Fíjese que en la primera parte, escuchando a Monseñor, les aviso que es un audio bastante largo, pero quiero que nos fijemos principalmente, hay bastante tema, pero principalmente en dos puntos. El primero de ellos es que hay un comunicado de sacerdotes, religiosas y laicos que pretende hacer un análisis de la coyuntura, pero Monseñor no la acepta y trata de corregir esa actitud. Dice Monseñor, parece que estamos haciendo más política que iglesia. Ese punto es vital. Hay una efervescencia, tal vez de identificación, unos con una corriente, otros con otra corriente, y se olvidan lo principal que es la iglesia. El segundo punto es hartamente delicado. El abogado Roberto Cuellar, el dirigente de Socorro Jurídico, una figura que Monseñor inventó para atender a los damnificados de la represión, le cuenta a Monseñor que han encontrado una cárcel clandestina que es a su vez sala de tortura. ¿En dónde? En la Policía de Hacienda, pegado al Garitón, sótano donde hay marcas. El que Monseñor Romero se haya atrevido a denunciar la aparición de estas cárceles, no era una, eran varias cárceles clandestinas, sumaba puntos para que planearan quitarle la vida. Pero este es Monseñor, este es el profeta. Contrario a lo que pasó ayer, decíamos 21 de noviembre, allá en la Catedral de San Miguel, donde el nuncio lanzó una homilía descolorida, genérica, etérea, elevada, nada de mensaje para el pueblo, nada de mensaje profético. Hoy tenemos a nuestro santo, a nuestro profeta, precisamente poniendo el dedo en la llaga. Oigamos a Monseñor. Jueves 22 de noviembre. Escribí una carta al ingeniero Pacheco, limítrofe del terreno del Hospital de la Divina Providencia, para apoyar la solicitud que las hermanas de este hospital le vienen haciendo desde hace mucho tiempo de colaborar para establecer los límites de la propiedad de las hermanas, ya que el ingeniero ha introducido sus límites en este terreno. Le hice ver que no era una caridad la que se le pedía, sino un derecho de justicia, y que aún en el campo de la caridad valía la pena ayudar a este centro de tanto sacrificio como son los enfermos del hospital. Por lo tanto, le suplicaba ayudar para que pronto se terminara este conflicto, insinuándole que de otra manera habría que denunciar públicamente sus maniobras que ya han hecho bastante
mal al terreno del hospital. A las 9:30 de la mañana iniciamos la reunión de la comisión de pastoral. Es interesante oír el informe de cada una de las vicarías, porque se ve que hay bastante actividad en los diversos sectores de nuestra diócesis. Hay mucha creatividad, hay verdadera bendición del Espíritu de Dios entre nosotros. Pero el punto principal de nuestra reunión fue el estudio de un pronunciamiento que han publicado un grupo de sacerdotes, de religiosas y laicos de comunidades eclesiales de base y parroquias de toda la República. Es un anónimo porque nadie se responsabiliza con su firma, y examinando el momento político actual sacan conclusiones a veces ofensivas y negativas contra nuestra Iglesia. Se trató de justificar como un esfuerzo de iluminación en medio de la confusión. Hubo defensas muy valiosas, como la del padre Fabián, de Monseñor Urioste, del padre Torruella, de algunas religiosas y otros elementos más. Pero así también hubo defensa de los criterios de este documento. Por mi parte les hice ver que parecía más bien un análisis político que no un documento de pastoral, y exhortaba a que tratáramos de hacer iglesia y no política, y que en este sentido pedía una máxima sinceridad y confianza en el arzobispo, sobre todo quienes componen este grupo de la comisión de pastoral, para que unidos en unidad de criterios trabajemos por la construcción del reino y desde allí iluminar las diversas realidades del país. La discusión fue muy fecunda, y aunque hubo momentos de acaloramiento, ha prevalecido la confianza con que se han expresado sinceramente las opiniones en este campo tan difícil de la fe y la política. Por la tarde tuve la visita de un miembro del partido político MNR y de un antiguo amigo, Arturo Gallegos, quienes me expresaron una invitación de la Junta de Gobierno de Nicaragua, y comentábamos el porqué de esta invitación, y les explicaba que mientras no tuviera un mayor conocimiento de las relaciones de aquel gobierno con la jerarquía de aquel país, yo no podría emprender un viaje, aunque fuera aceptando una invitación, por respeto y solidaridad con mis hermanos obispos, y que en todo caso lo consultaría. Arturo Gallegos me traía la preocupación de que el gobierno debía tener una oficina de asesoramiento y técnica para crear ambiente de acuerdo con la mística de la revolución que han iniciado los militares después del golpe de Estado del 15 de octubre. Traté de comprender todo su alcance de esta iniciativa y le di mi apoyo, pero al mismo tiempo expresando la independencia que la Iglesia conserva y que no puede identificarse, aún en afán de colaborar, con ningún movimiento político concreto, que si era en el plan de educar al pueblo y de hacer conciencia cívica, con mucho gusto lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Prometí conseguirle una audiencia con algún miembro de la Junta de Gobierno para que directamente se entiendan con él. Por la noche vino Beto Cuellar del Socorro Jurídico para informarme con mucha emoción que habían encontrado junto al garitón de la Policía de Hacienda un subterráneo donde evidentemente
habían sido torturados varios prisioneros cuyas señales habían dejado escritas en la pared, y que, así como este encuentro inesperado, sin duda que hay otras cárceles clandestinas que están violando en el régimen pasado la Constitución. Animé a Cuéllar a seguir esta investigación y a informar debidamente a la comisión investigadora como contribución de nuestra Iglesia. Y llegamos a la sección de la Palabra de Dios para este jueves 5 de septiembre, jueves de la semana número 22 del tiempo ordinario. Nos van quedando 12 semanas, 3 meses, para poder finalizar el tiempo ordinario, y lo vamos a finalizar con el Evangelio de Lucas. La primera lectura, en sintonía con lo que hemos venido estudiando, tenemos esta primera carta a los Corintios en el capítulo 3, versículos del 18 al 23. Dice lo siguiente: Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia, y además el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todo es de ustedes. Pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay mucho contenido, lógicamente. Tal vez ahondemos la mayoría de los puntos, pero no creo que quede completamente cubierto el estudio, el razonamiento de esta primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 18 al 23. Comenzando con poner en la balanza la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. ¿Cuál pesa más? La sabiduría humana siempre será vana, superficial. No, pero es que es profunda, sí, pero aún con lo profundo es superficial. La sabiduría profunda es la de Dios. Tratemos de recordar que Pablo está escribiendo esta carta, que es segunda, hemos dicho. Está escribiendo esta carta para la comunidad de Corinto. Es un puerto, Corinto es un puerto, una ciudad muy grande de muchos habitantes, con culto idolátrico a la diosa Artemisa y otras divinidades. Y San Pablo, en esta carta a los Corintios, pone por delante la cruz de Cristo, o sea, al Cristo crucificado. Quiero prevenirles que cuando usted lea a San Pablo, que menciona la palabra Cristo, no tiene la concepción que usted y yo tenemos ahora. La concepción que tenemos ahora de Cristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pablo no tenía ese concepto. Recuerde que hay 3 palabras que significan lo mismo, pero en diferente idioma. Mesías, Cristo, ungido. Mesías, Cristo, ungido.
Son 3 palabras, pero que si usted sigue completamente a San Pablo, usted va a llegar nada más a entender a Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido, pero eso significa el Mesías esperado por Israel. Por lo tanto, el gran trabajo de Jesús, según San Pablo, es que ya llegó el Mesías. Lo mataron, sí, pero va a volver. ¿Y a qué va a volver? A restablecer las 12 tribus de Israel. Esta es la ideología, la espiritualidad, digámoslo así, la mesiología, porque no tengo otra palabra, puedo decir cristología, de Pablo. Hasta ahí alcanzó a llegar Pablo. Pero para usted y para mí, al hablar de la palabra Cristo, no estamos hablando del Mesías restaurador de Israel. Algunos, en sus predicaciones, los que usan kipa, ese gorrito negro que usan en la cabeza, podrán sostener esto que le estoy diciendo al estilo de San Pablo, pero los demás no. En la iglesia cristiana católica no concebimos a Jesús como el restaurador de las 12 tribus de Israel. No. Eso lo entendió San Pablo. Por eso cuando escuchen, cuando leamos la palabra Cristo, no significa que está hablando San Pablo de Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad. No. Para San Pablo es el Mesías restaurador de las 12 tribus de Israel. Entonces veamos el contenido y el contexto de esta lectura. San Pablo pone por delante el peso de la sabiduría de Dios versus el pesito, el poco peso de la sabiduría humana. ¿Cuál puede más? No se gloríen ustedes por lo que saben humanamente. Gloríense de seguir al Cristo crucificado, porque eso sí, esa es sabiduría divina. Hay otro elemento aquí. La sabiduría de este mundo es locura para Dios, porque Dios la conoce. Yo quiero imaginarme a los pensadores griegos 500 años antes de Cristo, que habían ya dominado todo el ambiente con su es grande la sabiduría de los filósofos, los presocráticos, los socráticos y los postsocráticos. De hecho, mucha de esa filosofía, se los digo, yo soy profesor de filosofía, y les puedo decir, esa filosofía sigue teniendo una gran admiración. Yo la admiro mucho. No me diga usted que, no sé si usted ha estudiado, pero no me diga usted que no es útil la mayéutica de Sócrates, por ejemplo. La mayéutica es encuentro de dos, de más personas, en donde el que sabe, el maestro, cuando le hacen una pregunta, devuelve otra pregunta. Y cuando viene otra pregunta, ahí nace otra pregunta. Y el que llegó a consultar se respondió a sí mismo. No le dieron la respuesta, el maestro no se la dio. Él solo descubrió su respuesta. Esa es la mayéutica, es una maravilla. Pero esa sabiduría griega no pesa como pesa la sabiduría divina. Y Dios conoce esa sabiduría. Y San Pablo se atreve a decir, la sabiduría humana es locura para Dios. El último aspecto, le digo, no vamos a agotar todo, pero me gusta, y voy a usar una figura comparativa, me gusta que San Pablo tenga esa conciencia de que, en palabras de Facundo Cabral, usted y yo seamos príncipes, porque somos hijos del rey. Hay unos buses en donde dice, yo no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Esto que está diciendo San Pablo aquí aplica perfectamente para ese adagio.
que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Traduzcámoslo. Ustedes son príncipes, porque son hijos del dueño de todo esto. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todo les pertenece, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Entonces concluyamos diciendo que somos príncipes y princesas. El príncipe es el hijo del rey. Usted y yo somos hijos del rey. Entonces que nadie me venga con una sabiduría, porque esa sabiduría le pertenece a Dios. No es de los humanos. No es de Sócrates, Platón, Aristóteles. No. Ni San Agustín, ni Santo Tomás. No. Ni Feuerbach, ¿verdad? Ni Marx, ni Engels, ni Hume. No. Ni Spinoza, no. Todo esto le pertenece a Dios. Todo nos pertenece a nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece. Todo es de Dios. San Pablo tiene autoridad para hablar así porque él es fariseo. Y los fariseos tienen una sabiduría. Pero San Pablo se convence de que más grande es la sabiduría de Dios. En el Evangelio de Lucas vamos a descubrir una cosa, espero yo que esté usted de acuerdo conmigo, vamos a descubrir una cosa bien interesante que poco se dice, por eso les quiero invitar, ojalá me hagan caso, ojalá estén de acuerdo conmigo. Lucas 5, del 1 al 11, dice lo siguiente: en una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde ahí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, pero por la cantidad de peces que habían escogido, y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Linda escena. Lucas 5, del 1 al 11. Yo quiero que nos concentremos en un fenómeno. Esto lo digo para que comparemos Lucas con Mateo. Yo sé que tal vez no tiene usted fresca en su memoria
¿Cómo es el llamado de los apóstoles en Mateo? ¿A quiénes llamó primero? A Pedro y su hermano Andrés. Después llamó, ellos eran hermanos, Pedro y Andrés. Después llamó a dos primos, Santiago y Juan. ¿Cómo es el llamado en Lucas? Aquí hay un pedacito de Juan, en medio del Evangelio de Lucas. Juan no existía cuando Lucas escribió su Evangelio, solo quiero que veamos esa estrategia. Jesús es buscado por la multitud. Sentado a la orilla, Jesús enseña. No está enseñando en la sinagoga ahora, está a la orilla del lago Genesaret. Le llaman el mar de Galilea. Está predicando, pero es mucha la gente que con permiso, sin permiso, se sube a la barca de Pedro. Pedro y sus compañeros han intentado pescar toda la noche. Están limpiando las redes, fracasados. Pero Jesús, en una de esas barcas, en la de Pedro, predica, enseña. Pedro está lavando las redes. Ahí está Santiago y Juan. No menciona que esté Andrés, hermano de Pedro. Tal vez está. Pero Pedro, en medio que limpia las redes, escucha al maestro. Cuando Jesús termina de enseñar, le dice a Pedro: echa la barca mar adentro, rema mar adentro, no estés fracasado aquí en la orilla, vamos para adentro y tira las redes. Pedro ha navegado toda la noche buscando peces y no ha encontrado, y Pedro es experto en pescado, su familia, etcétera, han sido seguramente pescadores. Pedro es hijo de un tal Jonás. Por eso cuando Jesús llama a Pedro, le dice Bar-Jonás o Bar-Joná, hijo de. Bar significa hijo de Joná, Bar-Joná. Y Pedro, experto en pescados, lanza una frase que debiéramos decirla todos y todas. Hemos pasado toda la noche bregando, tirando la red, y no hemos pescado. Pero si tú lo dices, si tú que eres maestro lo dices, lo voy a hacer. Quiero que a la hora de estudiar ese texto juguemos con los pronombres. Vea cómo Jesús usa la figura les, le, rema, mar adentro, navega es en singular, navega tú, navega mar adentro, y echen, porque Pedro solo no puede tirar la red, navega mar adentro, y echen, singular, plural. Esto es importante para lo que voy a decir al final. Maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, échale las redes. La escena termina que echaron las redes y fue tanta la cantidad de peces, y por eso este pasaje le llamamos la pesca milagrosa. Hicieron señas a los demás, a los otros de la otra barca: vengan. Echaron peces en una barca y en la otra, y las dos barcas casi se hunden de tanto peso de pescado. Se llama la pesca milagrosa. Y a veces nos quedamos viendo más la pesca milagrosa. Yo quiero desviarme un poquito para que veamos la parte final. Pedro
Les decía, al ver este pedacito de Juan, porque Jesús, pedacito de Juan, primero hace el signo. Pedro no tiene fe. Rema mar adentro. Jesús, hemos pasado toda la noche. Pero si tú lo dices, no es que, sí Señor, sí, yo sé Señor que va a haber una gran pesca. No, eso es sinóptico. El pedacito de Juan es que Jesús hace un milagro para que Pedro se convenza de quién es el que tiene enfrente. Ya sucedió el milagro de la gran pesca. Pedro cae de rodillas, se postró a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, porque soy un pecador. Aquí viene la parte final, la escena, usando los pronombres. No temas. De ahora en adelante serás, pronombre singular, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Serás. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron, plural, ellos. No me da más tiempo, pero solo lo dejo planteado. Jesús llama a Pedro y los demás se dejan contagiar por ese llamado de Jesús a Pedro. Aquí no es llamó de dos en dos, no fue llamada directa, como a Leví, deja esa mesa y ven, no. Jesús llamó a Pedro. Pedro va a ser pescador de hombres. Yo quiero seguir a Pedro. Esto es lo que explica el Evangelio de Lucas. No es lo mismo Pedro en Lucas que Pedro en Mateo. Son dos maneras distintas de presentar a Pedro. Es lo que vamos a seguir estudiando, primero Dios, en los próximos días. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.